Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 20, dice la palabra del Señor, son palabras de Jesucristo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse, queridos hermanos. Eso es lo bueno de leer la Biblia. No es asunto leer un paquín, una novela, ni tampoco buscar una información, ni mucho menos para ver a quién desbaratamos. Sino que lo importante es, hermanos, conocer más de Cristo, conocer su palabra, conocer también su plan, conocer el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Y lógicamente esto hace que nos perfeccionemos precisamente en la vida cristiana, pero también el que nos gocemos y nos fortalezcamos también. El saber, hermanos, que en momentos difíciles podemos contar con Dios. Dan gloria a Dios. Fíjense que si usted notó lo que hemos leído, se habla de unas nuevas fuerzas que el discipulado tendría, pero hasta después de haber pasado una tremenda angustia. Nuevas fuerzas después de la angustia. Es un hecho que a nadie le gusta pasar momentos difíciles. Así es, ¿verdad? O hay alguien que le encante, masoquista. Pero creo que a nadie nos gusta, no esperamos, ni queremos, ni estamos preparados muchas veces para enfrentar esas angustias o esos momentos difíciles. Sin embargo, es algo que no se puede detener. Y aún en la obra, en la misión que hemos recibido como cristianos, como servidores de Cristo, aún ahí no podemos precisamente obviar el que podemos atravesar momentos angustiosos. Porque precisamente, hermanos, en esto, pues Dios nos ha presentado grandes retos, como lo que se les presentó precisamente a nuestro Señor Jesucristo. El reto fue grande. Él sabía precisamente lo que iba a pasar. Y todo estaba el que Él lo aceptara o lo rechazara. Y tiempo no le faltó. Suficiente tiempo, porque todo este plan de su muerte expiatoria fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Ahora imagínense el tiempo que tiene la tierra, desde el tiempo en que pecó el hombre, desde el tiempo que se vino profetizando precisamente el Mesías. Demasiado tiempo. Pero sin embargo, Jesús aceptó la misión. Y eso es lo que muchos cristianos todavía no entienden. El aceptar la misión, el aceptar ese encargo que nos dejó Dios de proclamar su nombre, de anunciar la salvación a través de Jesucristo. El mismo Señor nos hace ver que enfrentaríamos grandes retos. Que algo que no nos pide el Señor es que no lloremos. Claro que hay que llorar porque duele. Sin embargo, el llamado que nos hace es, si aceptamos la misión, debemos de aceptar esos momentos difíciles. Sin embargo, no estaríamos solos ahí. Ni tampoco, hermanos, nos dejarían abandonados.
Porque después, dice ahí el Señor Jesucristo, de pasar tremenda angustia, entonces lo que vendría a la vida son nuevas fuerzas. Cuando se habla aquí precisamente, hermanos, de un gozo, después de atravesar una tremenda angustia, se habla precisamente de algo que le va a traer nueva fuerza a sus vidas. Que aquellos momentos, en vez de acabarlo, en vez de llevarlo a una situación como fue llevado Judas, lo que traería es precisamente un gozo tremendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vigor, estamos hablando de fuerzas que vamos a obtener después, hermanos, de haber enfrentado esos momentos angustiosos. De todo modo, en el mundo los tiene que pasar. La diferencia es que las que se pasan en el mundo son en vano. Estas valen la pena porque tiene su recompensa. Diga gloria a Dios. Sí, porque cuando hablamos de esto muchos se asustan. Entonces dicen, no, yo no quiero pasar esos momentos. Pero de todo modo en el mundo vas a pasar esos momentos. Momentos angustiosos, del cual Dios nos ha librado, por cierto, a través de Jesucristo. Sin embargo, fueron en vano. Porque no sufrir por la causa de Cristo, cuando tendremos grande recompensa. Esa es la diferencia. Vamos a entrar a los detalles, precisamente de esto que acabamos de decir, porque tal vez muchos están pasando situaciones difíciles y ha venido a contrarrestar sus fuerzas y cree que las cosas pues ya se acabaron para usted. Y tal vez lo que no entiende es que como cristiano, como servidor de Dios que ustedes son, desde el que le da su corazón a Cristo, se convierte en un servidor de Cristo. Que tal vez no lo esté siendo, es muy diferente. Jesús habló de malos siervos y de buenos siervos. ¿Sí o no? ¿De cuáles es usted? Bueno, el silencio otorga, dicen por ahí. No todos, por supuesto, pero sí la mayoría. Entremos a los detalles mejor, porque no es esa la onda ahora. No se preocupen. Verso 20. Fíjense las palabras de Jesús. Esto ya lo explicamos cuando Él menciona 2 veces esto. De cierto os digo. Esto ya lo explicamos. Cada vez que Jesucristo antes de establecer algo, ya sea una verdad o una promesa, entonces Él decía estas palabras para que se quedaran grabadas en nuestra mente, en nuestros corazones. Es decir, era una información importante que hay que tomar muy en cuenta, que no se nos debe de olvidar. El que tenga oído para oír, que oiga. Que os penetren bien estas palabras. Entonces, con respecto al discipulado, Jesús se esmeró que antes de pasar la prueba que iba a pasar, el discipulado precisamente tuviese estas informaciones, que estuviese preparado. No les iba a impedir el que ellos lloraran. Claramente Jesús les dice aquí, vosotros lloraréis y lamentaréis. Entonces no les está diciendo que les va a detener la angustia que ellos iban a pasar también. Pero sí, lo importante es que supieran que tenían que pasarlo, que era necesario pasar ese trago amargo, pero que después esa tristeza se iba a convertir en gozo porque había un propósito. Y que después de la tristeza y la angustia, algo grande venía para este mundo. Entonces aquí el Señor Jesucristo establece y hace mención de sus momentos terribles, angustiosos que iba a pasar, tanto para Él como para el discipulado. Él iba a sufrir un castigo, hermanos, tremendo en sus últimas horas. Pero el discipulado también iba a sufrir al escuchar el oprobio precisamente del Señor Jesucristo. Yo creo que ni usted
ni su servidor podemos imaginar qué pensaron el discipulado en esos momentos. ¿Qué sintieron? Porque fue terrible ver, hermanos, a su maestro, aquel que tenía la seguridad, aquel que no tenía miedo para enfrentar a los poderosos de la tierra, aquel que enfrentaba, hermanos, y siempre salía airoso. Ahora lo iban a ver indefenso. Eso fue triste para ellos, y fue una tristeza pero profunda, una angustia tremenda de ver la impotencia en su maestro, de no hacer nada, y que ellos no podían hacer nada tampoco. Uno de ellos lamentablemente le dijo: Señor, no te preocupes, que yo voy a sacar la espada por ti y te voy a defender a la hora de la prueba. Jesús inmediatamente le dice: tú me vas a defender a mí, tú vas a sacar y vas a pelear por mí. De cierto te digo que esta misma noche, dentro de unas tantas horas, muy cercano, me vas a estar negando, me vas a estar negando, diciendo que no me has conocido y que jamás anduviste conmigo, y dices que me vas a defender. También pasó un trago amargo ese hombre, pero todo trajo después resultados no negativos, sino positivos. ¿Qué pensaron? Como decimos, hermanos, lo dijimos, no lo podemos describir. Tal vez como usted no puede describir lo que usted está pasando en estos momentos. El no encontrar trabajo, una enfermedad que ya se ha hecho largo, una deuda que le ha quitado el reposo, el sueño, una situación embarazosa, una lucha que ya se le hizo largo también. Todas esas situaciones, hermanos, traen llanto, traen precisamente, hermanos, debilidad, impotencia. La fe muchas veces, hermanos, decae en esos momentos. Sin embargo, hermanos, es algo que está anunciado y que es parte del propósito de Dios. Yo no le puedo decir, si usted pase y me dice lo que a mí me está pasando, un propósito de Dios, explíqueme eso, por favor. No se lo podría explicar. ¿Cómo el discipulado podía explicar lo que le estaba pasando o lo que le iba a pasar a su maestro? ¿Cómo lo explicarían? Si hace momentos atrás, si usted lee, cuando él habló de su partida, la gente le dijo: ¿cómo es que te vas a ir cuando está escrito que el Mesías permanece para siempre? ¿Cómo es eso? Y si el mundo le dio esa respuesta así, ahora imagínense el discipulado que había confiado en su maestro. Ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino, que en cualquier momento las cosas iban a cambiar para su pueblo, que él iba a tomar el poder. Pero todas esas cosas se vinieron desmoronando, y ahora que Jesús les hablaba de su muerte, de su sacrificio, de su martirio, eso fue un bombazo para ellos. Y ahora los momentos que pasaron, ellos salieron huyendo, pero de lejos ellos vieron todos esos sucesos. Imaginen lo que pasó por sus mentes. Y después que pasó todo y lo vieron colgado, ellos van a haber participado precisamente en bajarlo y llevarlo al sepulcro. Tal vez no participando, pero viendo todo ese cuadro. Si nosotros lo vemos más adelante, hermano, antes que Jesús resucitara, pero después de muerto Cristo, vemos a un discipulado encerrado en una casa. Y estaban desfallecidos, estaban, hermanos, por los suelos su fe. Estaban aún afligidos, estaban amedrentados, pensando también en su suerte. Creían que los judíos, ahora ellos también los iban a capturar y los iban a matar. Todo eso había precisamente en la mente de ellos. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y mientras esto pasa, el mundo se alegrará. El que decía que iba a destruir el templo en 3 días, no se puede bajar de la cruz. En Dios confió, que lo libre Dios. Y si es el Mesías, que baje de la cruz. Se alegraron sus enemigos, como muchos se alegrarán precisamente lo que a usted le está pasando, porque así es el mundo. Así es el mundo, y aún dentro del cristianismo así son muchos también.
se alegran por la caída de alguien, por la desgracia de alguien. Están esperando el momento, como esperaron el momento de Cristo para deshacer, para precisamente burlarse. Mientras ustedes se lamenten y lloran, el mundo se va a alegrar. El diablo se va a carcajear, se va a reír y se va a burlar. Pero ¿qué dice la Escritura? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Qué les parece? Jesús compara esos momentos de angustia con la mujer que da a luz, en el sentido, como él mismo ahí lo establece, del gozo al nacer la criatura, y que ese nacimiento de una nueva vida que viene al mundo, entonces compara él. ¿Sabe qué es lo que está comparando Jesús con el nacimiento de una nueva criatura? Su resurrección. Está hablando de su resurrección. Está hablando precisamente que él iba a morir, que iban a ser momentos, horas, pero muy difíciles, dolorosas. Pero en su resurrección, la tristeza de él, la tristeza del discipulado, se iba a convertir en gozo. Diga gloria a Dios, hombre. Y te lo está diciendo hoy a ti también. Esa tristeza que trae la lucha que estás pasando, o la enfermedad que estás pasando, o la deuda que te están amenazando, que te van a embargar. No sé qué momentos difíciles estás pasando. ¿Sabes lo que tienes que entender? Que tienes una misión. Y cuando tú entiendas que tienes una misión como cristiano, un propósito de Dios como cristiano, entonces cuando pase la angustia, esa tristeza se convertirá en gozo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Ten paciencia y soporta la prueba. Y no dejes de orarle a Dios por tu situación. Sigue orando, sigue insistiendo, sigue poniendo tus cargas en las manos de Dios. Exprésale a Dios el dolor, la angustia que estás pasando. Dile que ya no soportas, que te ayude, que haga crecer la fe en ti. Pero no dejes a un lado la misión que tienes. Sigue predicando, sigue sirviéndole a Dios. Lo que no le están sirviendo, vuélvanle a servir a Dios. Glorifiquen a Dios con vuestra entrega. ¿Sabe lo que es pasar una angustia y seguirle sirviendo a Dios? Es que usted le ha creído a Dios. Dichosos aquellos que están pasando angustia y le siguen sirviendo a Dios. Dichosos aquellos que están pasando luchas y tremendas angustias. Yo no sé precisamente lo que están pasando y el dolor que sienten, pero si le siguen sirviendo a Dios, dichosos, bienaventurados, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque no en vano están pasando lo que están pasando. Todo tiene tu propósito. Posiblemente lo que Dios quiere hacer de ti en esos momentos difíciles es que tú puedas brillar, a ser una persona mejor, de calidad en tu vida. Amén. Yo sé que es muy difícil pensarlo y creerlo de esa manera. Por eso Jesús dice: de cierto os digo, van a pasar momentos donde lamentaréis, donde van a llorar, donde van a gemir, donde no van a poder soportar los momentos que están pasando. Pero les tengo una buena noticia: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero sírvanle a Dios para que no sufran en vano. Miren, hermanos, las situaciones que pasa la iglesia de hoy en día, la obra de Dios de hoy en día, todas esas cosas, hermanos, negativas que pasan, no son en vano. Si una iglesia está desarrollando la visión de Dios,
si está dentro de la misión que Dios precisamente les ha dado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando pasen momentos así, y si son perseguidos, y si son vituperados, bienaventurados sois. Así dice la Escritura, porque la recompensa va a ser grande. Pero estar sufriendo de embalde, hay muchos que no le están sirviendo a Cristo, no están desarrollando la misión, la visión que Dios le ha dado. ¿Cómo van a poder soportar la prueba? ¿Cómo van a poder esperar cosas buenas si no están sembrando? ¿Cómo va a creer que usted, a saber que sembró montes, marihuana, y usted está diciendo, yo quiero que nazcan frijoles, estoy esperando que salgan frijoles? No van a salir frijoles de lo que usted sembró. Lo que se siembra se cosecha. Si dice, si sembráis para la carne, eso vas a cosechar. Pero si sembráis para el Espíritu, entonces cosecharéis vida eterna. Los problemas, las dificultades que pasa el cristiano no son para que retroceda. Antes, dice Pablo, nosotros no retrocedemos, sino lo que somos de los que vamos siempre adelante. Derribados, pero no derrotados, dice él. Angustiados, pero no desesperados. Porque hay una promesa establecida por Cristo. Jesús preparó al discipulado para estos momentos terribles que iban a pasar. Y si usted le pone atención a Dios, si usted lee las Escrituras, si usted le ora a Dios, si usted está bajo la misión, bajo el propósito de Dios, estas promesas se van a cumplir en sus vidas. No se van a evitar los problemas. Jesús fue claro aquí. Se van a lamentar y van a llorar. Pasarán momentos terribles en sus vidas, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Dice aquí en el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Pero qué dice? Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Está claro que está hablando de su resurrección. Si no podían digerir lo primero, mucho menos iban a digerir lo segundo. Pero Jesús los preparó. Eso es lo importante. Estableció la verdad, la promesa en sus corazones, como la está estableciendo hoy en nuestras vidas. Porque cuando Dios habla, cuando usted escucha una predicación, lo que está haciendo el Espíritu Santo es eso, está sembrando en tu mente, está estableciendo la verdad, la promesa de Dios en tu corazón. Por eso el consejo de Pablo es, no seáis olvidadizos. Así dice, no sean olvidadizos. Retengan lo que oyen, lo que escuchan. Hay que retenerlo para cuando lleguen los momentos de la prueba puedan soportar. Por aquí Jesús les dice, vamos a ver si en el capítulo, en el verso 1 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Es decir, como una advertencia, pero no una advertencia de castigo, es una advertencia en el sentido que no olviden lo que está diciendo. Fíjense que eso es lo que le está diciendo el discipulado. Lo que yo les digo, lo que les estoy diciendo, son cosas que van a pasar en las próximas horas. Y se las estoy diciendo para que no tengan tropiezo. Es decir, que la situación que van a pasar dentro de pocas horas no les sea de tropiezo para vuestra salvación, para vuestra fe. ¿Cuántas cosas nos han sido tropiezo? ¿Cuántas cosas nos han sido tropiezo? ¿Y por qué? ¿Por qué? El que anda de día no tropieza. Y mientras el día dure, dice Jesús, yo trabajo y mi Padre trabaja. Pero el que anda en tinieblas, ese tropieza. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no tropezará. ¿Cuántas cosas le han sido tropiezo? Tan bonito que iba, pero ya el hermano, la hermana ya me sirvió tropiezo. Dígaselo eso al Señor cuando llegue allá, porque somos buenos para eso. Les he dicho estas cosas
para que no tengan tropiezo, para cuando sucedan, no tropiecen. Ni vuestra fe, ni vuestra vida espiritual, ni vuestra salvación. ¿Cuántas cosas le han servido tropiezo? Vuelvo a preguntar. ¿Saben por qué insisto? Para que no se les olvide esto. Porque todas las cosas que hoy escuchamos, miramos, experimentamos, son cosas que Dios de antemano nos ha revelado. De cierto os digo. Escúchenme bien que estoy estableciendo una verdad, escúchenme bien que estoy estableciendo una promesa, que no se les olvide, para que no tengan tropiezo. Imagínense el discipulado sin esa declaración de Jesucristo. En el momento que lo capturan, lo abofetean, en el momento que le están reventando las espaldas, en el momento que es exhibido como un malhechor en la calle cargando una cruz. Hoy lo miramos diferente, pero en esos momentos el que llevaba una cruz era malhechor, era un bandido, era un homicida, era lo peor de la sociedad. Y así fue expuesto nuestro Señor Jesucristo, y el discipulado vio todo eso. Y posiblemente de lejos acompañando al Señor y todavía no pudiendo digerir lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién podía explicarles en ese momento lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo? Nadie. Pero en momentos eso, las palabras de Jesús, de cierto os digo, se acercan, se aproximan horas terribles. Ustedes van a llorar y se van a lamentar por las cosas que van a ver, por las cosas que van a experimentar. Y se los he dicho ahora, para que cuando llegue y suceda, no tropiecen. ¿Cuánto ha tropezado? ¿Cuántos tropiezos han pasado? Cuando alguien te llegue a decir algo, usted responde, sí, así está escrito, digan, que van a suceder esas cosas, de las cuales el Señor nos ha pedido que oráramos. Mejor oremos, hermanos, y limpiémonos para que no seamos contaminados, y para que su lengua también sea limpia, díganle. ¿Verdad? ¿Lo van a hacer así? Cuando te digan algo, usted responda como una sierva de Dios. Así está escrito, que las cosas iban a suceder. Ya nos habían advertido, pero también nos pidió el Señor que oráramos por estas cosas. Así que vamos a orar, para que ni usted, ni yo, ni nadie haya tropiezo en esto, hermano, hermana. ¿Lo van a hacer? No les cala, ¿no? Duros de servir, decía el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de soportaros?, decía. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tampoco uno no puede describir cuando el Señor Jesucristo atravesó las paredes de aquella casa donde estaba el discipulado. Cuando Jesús apareció y les dijo, paz a vosotros. En medio de incredulidad, en medio de tantas cosas, hermanos, no se puede negar el gozo que sintió el discipulado de verlo. Un fantasma, dijeron. Un fantasma, acérquense, porque un fantasma no tiene carne ni hueso. Tóquenme, que yo soy. Yo se los había dicho. Estaba escrito, hombre, tan duros habéis sido. ¿Se imagina usted el gozo que pasó ese discipulado después de momentos terribles? Así será el gozo, hermanos, que nosotros vamos a tener. Pero si le creemos en los momentos difíciles. Si en los momentos difíciles no tropezamos, porque muchos han tropezado, muchos, porque nunca pusieron atención,
porque nunca retuvieron la verdad de Dios. Todo lo que es de buen nombre no lo pudieron retener, solo lo malo, solo lo que les convenía y que los iba a destruir espiritualmente, solo eso retenían. Pero lo que es de buen nombre no lo pudieron retener. Eso, hermanos, es un reto para el cristiano, retener todo lo que es de buen nombre, porque entonces tendremos esta experiencia que tuvo el discipulado, momentos de tortura, pero luego momentos de gozo al ver a su maestro resucitado. Uno de ellos no estaba, y cuando llegó Jesús ya se había ido. Ellos le dijeron: hemos visto al maestro. Ya no solo Pedro, ni Juan, ni las mujeres que anunciaron la resurrección de Cristo por boca de los ángeles, sino que ahora 11 personas más los otros discípulos que estaban y mujeres habían visto al Señor. Tomás dijo: mientras yo no lo vea, no creeré. Cuando Jesús se volvió a presentar en ese mismo lugar, estaba Tomás. Paz a vosotros. A ustedes ya los saludé, me faltó uno saludar. Tomás, ven para acá. Ven, tócame. Toca mis heridas, toca las heridas de mis manos. Y sé creyente, no incrédulo. No le fue tropiezo a Tomás, gracias a Dios. Pero no hacía muchos les ha sido tropiezo, hermano. Las situaciones, los escándalos, las luchas. Y por eso el gozo que el Señor da no se ha cumplido en sus corazones. Ese gozo, esa paz, hermanos, que da Jesús, no se puede describir. Y muchos no la tienen, porque todo les es tropiezo. Pero quiera Dios, hermanos, que de aquí en adelante, en vez de tropiezos, mejor sus fuerzas estén siempre siendo renovadas. Por eso el discipulado, hermanos, después que no podían alzar ni el rostro de la vergüenza, de lo oprobio que pasaron, ordenaron, hermanos, abrir las puertas de par en par y predicaron a Cristo con una fuerza pero increíble. ¿Quién los podía detener? Las autoridades los capturaban, los amenazaban, y esos hombres no solo estaban dispuestos a ser atados, estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estaban dispuestos a morir por el resucitado. ¿Quién los podía detener, hermanos? Como dice Pablo, y con esto finalizo: hambre, desnudez, ¿qué más? Angustias, persecuciones. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Renovémonos en Cristo Jesús, renovémonos en el resucitado y esperemos cosas buenas, aún de las angustias que usted puede estar pasando. Cierre sus ojos, porque es ahí donde la fe va a brillar. Y cuando usted haga brillar esa fe, entonces la recompensa va a ser grande. La fuerza que tuvo este discipulado es la fuerza que nosotros necesitamos, querido hermano. Ahora fortalezcámonos en el Señor. Renovemos nuestra fe delante de Él. Porque estas palabras ya no son para el discipulado. Estas palabras son para nosotros, queridos hermanos. Levante sus manos. Renueve su fe delante de Dios. Renueve su confianza delante de Dios. Porque cuando Dios habla y aclara las cosas. Hace poco estaba leyendo cuando el discipulado le dijo a Cristo: Señor, ahora sí entendemos, ahora sí hemos creído que tú has venido de Dios. Cuando Jesús ya no les habló en parábolas, sino que les habló claramente a ellos. Ellos mismos le dijeron: Señor, ahora sí nos hablas claro,
Ahora sí entendemos, ahora sí hemos creído. Usted dígale eso al Señor. Y que esos momentos terribles que usted ha pasado no le sirvan de tropiezo, sino que todo lo contrario. Espere de Dios cosas grandes. Para que brilles, te haré pasar por el oro, por el fuego, como el oro y la plata. Así dijo el Señor. Porque tú quieres brillar, tú quieres cosas grandes. Pero así como el oro y la plata has pasado por el fuego, así es necesario también nosotros, para que podamos brillar, para que podamos disfrutar esas victorias que Cristo nos va a dar. Confiese victoria sobre su problema. Confiese victoria sobre la lucha que usted está pasando. Confiese sanidad sobre esa enfermedad que está pasando. En el nombre de Jesús, confesamos victoria, sanidad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dígaselo al Señor. Porque tú eres bueno. Sí, Señor. Porque para siempre tu misericordia